Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Vamos a hablar el día de hoy de la gran polémica que se desató en IndyCar durante el fin de semana de Road America, ya que fue un fin de semana que para los latinos y sobre todo los argentinos fue una sorpresa con Agustín Canapino, que no formó parte justamente del Gran Premio. Bueno, vamos a analizar qué hay detrás de todo esto, por qué Agustín no corrió en Road America, qué es lo que está pasando dentro del Junco Holliger Racing sobre la situación del Titán de Arrecifes. Antes de invitarte a que te suscribas al canal, deja un like y activa esa campanita si no te perdes de nada. Y ya me meto con la situación. Como digo, fue un bombazo lo que pasó el viernes en Road America, fin de semana de IndyCar, el cual se llevó a cabo el Gran Premio 1, 2, 3 de Penske en una carrera que fue bastante estratégica, sobre todo con el tema del combustible, pero que los Penske estuvieron en otro planeta y Will Power volvió a la victoria. Pero lo que pasó, sobre todo enfocado en la situación del Junco Holliday Racing, fue que no corrió Agustín Canapino, sino que fue Nolan Siegel quien reemplazó al Titán de Arrecifes y que terminó en las últimas posiciones. El piloto, que es de 19 años y corre la Indy NXT, bueno, tuvo que saltar a la categoría mayor, aprovechó esta situación que no estaban para poder correr. Sin dudas, esta situación sorprendió a muchos, ¿no? Primero que Siegel aprovechó la oportunidad, vieron la posibilidad de ponerlo, su manager llegó a un acuerdo rápido con el equipo Juncos, obviamente con un aporte económico, y era importante para Junco Holiday Racing que corra el auto 78 para sumar puntos por el premio a los mejores autos a fin de año, que sabemos que es un gran aporte económico que sí se logró en 2023. Volviendo a todo esto, sin duda se empezó una semana antes, allá por el Gran Premio de Detroit, donde vimos esa maniobra entre Pourchaire y Canapino, cuando Canapino venía muy bien ubicado dentro del top 10 y Pourchaire se lanzó prácticamente para frenar contra las barreras por adentro en la curva 3, lo termina impactando al Titán de Arrecifes, que pierde varias posiciones en esa maniobra. La verdad es que después le cayó una penalización a Theo Pourchaire, que quedó con todo el auto, con todo el volante doblado, ¿no? Por esa maniobra. Pero sin dudas creo que lo que pasó en esa maniobra, la comunicación de radio entre Ricardo y Agustín, es un factor clave, ya que Ricardo se acordó de toda la familia de Theo Pourchaire, también Agustín, que estaban muy molestos en ese momento, calentura del momento, y eso, bueno, después se terminó transmitiendo y apareció por todos lados esa comunicación. Pero bueno, ya voy a retomar a esta situación. Luego de la carrera, Theo Pourchaire reportó, el piloto de Arrow McLaren, que recibió amenazas contra su persona, incluso amenazas de muerte a través de las redes sociales. Debido a todo esto, el lunes tanto McLaren como el Junco Holliday Racing emitieron un comunicado contra esos insultos y amenazas que no se van a tolerar, como obviamente se está viendo el primer comunicado de muchos que largaron durante esa semana, en el cual obviamente recriminaban toda esta situación y decían que no iban a tolerar ninguna forma de abuso o discriminación que obviamente habían pasado en las últimas 24 horas. Bueno, al día siguiente Canapino fue quien emitió un comunicado, obviamente en contra y condenando los agravios, pero lo más interesante de este comunicado es sobre todo la parte en la que Agustín dice que le gustaría tener acceso a esas amenazas que ha habido en el último año, no solo hablando de Theo Pourchaire, sino remitiéndose al caso de Calum Ilott, como fue durante la temporada 2023 cuando eran compañeros de equipo en el Junco Holliday Racing. Y realmente eso por ahí es lo que queda un poquito marcado, como que Agustín daba a entender de o dudaba de la credibilidad de estas amenazas. Obviamente, por otro lado, como digo, seguía reprochando y estando en contra de este acoso y de estas amenazas, de esta situación, ¿no? Pero, como digo, ponía un poquito en duda esa situación. Posterior a esto, Juncos también largaba un comunicado en el cual reprochaba nuevamente estos actos y decía que estaban trabajando para identificar a los culpables de esta situación. Obviamente porque esa no es la política ni del equipo ni de la categoría. Bueno, un comunicado que son bastante estructurados normalmente y bastante parecidos en cuanto a lo que dicen repudiando estas situaciones, pero que largan estos comunicados. El miércoles fue un día tranquilo en el cual no hubo mucha información de esto, pero creo que
la clave de todo lo que pasó este fin de semana llegaría el día jueves, donde prácticamente tenemos que Arrow McLaren comunica, el equipo de IndyCar, que ponía fin a su alianza comercial con Junco Holliger Racing, con el equipo de Ricardo y de Brad Hollinger, y que, bueno, terminaba esta alianza. Realmente esto es algo que creo que puede ser el factor importante, porque recordemos que tantos Juncos como McLaren tenían una alianza en la cual se compartía información, información iba de un lado, iba del otro para que los dos equipos puedan mejorar. Obviamente, ¿quién se beneficiaba más de esta asociación, de tener una asociación con un equipo tan grande como McLaren? Obviamente, a un equipo pequeño le sirve más, al equipo grande le sirve, pero al equipo pequeño le termina sirviendo más, como era el caso de Junco Holliger Racing. ¿Qué pasaría después de esto? Que ya era algo que realmente McLaren decía que no iba a tolerar esta situación, que por todo lo que había pasado relacionado a la situación de Detroit, terminaba directamente la asociación, obviamente porque había sido con el equipo de Ricardo lo que había desencadenado toda esta situación. Y como digo, para mí cosas y actitudes del otro lado no gustaron en el equipo Arrow. En cuanto a lo que vino después, llegaría el día viernes, unos minutos previos a que inicie la primera práctica en Road América, donde ya se lo había visto al titán de Recifes, Agustín Canapino, en la rueda de autógrafos. Estaba firmando autógrafos ahí, el piloto argentino, y unos minutos antes de que inicie la primera práctica se daba a conocer que Agustín Canapino no iba a formar parte del Gran Premio en Road América ese fin de semana. Sacaba un comunicado el Junco Holliger Racing que reportaba que Nolan Segal correría el auto número 78 de Agustín Canapino, quien tomará licencia para el Gran Premio este fin de semana, debido al aumento del abuso y acoso en línea resultante de los eventos que habían pasado durante esa semana, que había sido muy difícil para Agustín, el equipo y toda la base de fanáticos de IndyCar, y que se preocupaban por la salud mental, sobre todo de sus pilotos. Pero acá lo que llamaba la atención era quién daba el comunicado, porque el comunicado no lo daba Ricardo Juncos, quien prácticamente ha sido el portavoz del equipo Junco Holliger Racing y quien siempre lo hacía, sino que el que da el comunicado es Brad Hollinger, quien es el otro dueño del equipo y sabemos que es quien pone el dinero en el equipo Junco Holliger Racing. Que, a ver, ¿qué analizo de todo esto con la información que hemos tenido hasta el momento? Y ya es una apreciación personal. Yo lo que creo acá es que para mí la ruptura con McLaren, esa alianza que tenía, terminó colmando la paciencia de Brad Hollinger, quien sabemos que, como dije recién, es quien pone el dinero. Y creo que con esta decisión también Hollinger busca mostrar quién realmente maneja el equipo o mostrar su posición dentro del equipo. Vuelvo a lo que pasó en Detroit. Yo creo que la radio de Juncos y las no disculpas por parte de Ricardo no cayó bien, y sumado a la ruptura con McLaren, Hollinger lo ve como culpable de todo lo que pasó, porque como digo, la radio y las palabras de Ricardo que tan virales se hicieron son directamente contra el piloto del equipo con el cual vos tenés la asociación, y el equipo ese a los 3 días termina rompiendo esa asociación y esa alianza estratégica que tenés, y el perjudicado termina siendo sobre todo el equipo de Juncos y de Hollinger. Entonces, ¿qué es lo que hizo Hollinger? Le termina pegando a Ricardo donde más le duele, que es Agustín Canapino, y toma la decisión de bajarlo. Yo creo que obviamente esto se pudo haber evitado. A ver, posterior a lo que pasó en Detroit han hablado todos, absolutamente todos. Han hablado los pilotos, los equipos, y el único que no ha hablado ha sido Ricardo Juncos, que obviamente habló después del Gran Premio de Detroit haciendo el análisis como hace siempre, pero en ningún momento habló sobre esa situación, retractándose ni hablando del tema. Tal vez si Junco se hubiera disculpado rápidamente de lo que se dijo en radio en la situación, que era un momento en caliente, realmente sabemos lo que le cuesta al equipo de Ricardo llegar a esa posición, y que pase eso realmente es una situación de calentura, ¿no? Porque se vieron afectados en una gran oportunidad que tenían. Pero después en frío tampoco salió a pedir disculpas. Obvio, con el diario del lunes lo estamos analizando, pero creo que eso también fue un factor. Otro factor que tiene que ver, ¿por qué no pensar en el factor económico? Cuando un piloto está atado con alfileres, cualquier temblor lo puede hacer caer. Es así.
Si alguien está firme económicamente, bien respaldado dentro del equipo, es más difícil que pase esta situación. También los resultados de Agustín no venían siendo buenos. Vemos que ha tenido buenos resultados parciales, pero nunca ha llegado a concretar Agustín, que bueno, sobre todo veníamos de las 500, ¿no? Que estaba para terminar el top 10 y un error de él le terminó costando lo que podría haber sido un muy buen resultado y llegar más respaldado a esta situación. Bueno, esta situación creo que tampoco se suma. Son todos factores y detalles que vamos dando. Lo que también creo que ha sido factor es lo que pasó en 2023. A ver, esto no es la primera vez que pasa, esta situación de amenazas en redes sociales por parte de, obviamente, no quiero meter a todo en la misma bolsa, ni decir argentinos, ni fanáticos de Canapino. Sabemos que es un puñado de fanáticos que tiene poca noción de lo que es la categoría, la IndyCar, pero sabemos que el fanatismo no responde a la objetividad y terminan pasando estas cosas. Pero ya había pasado con Callum Ilott esta situación 2 veces la temporada anterior, que incluso terminó con la salida de Callum Ilott del equipo Junco Hollinger Racing, piloto al cual Hollinger valoraba mucho y que además le tuvieron que pagar su salida porque tenía un año más de contrato. Y ahora ve que se vuelve a repetir esta situación y no solo le termina costando la salida de un piloto, sino que le termina costando su alianza que tanto habían trabajado para lograr con el equipo McLaren. Otro factor a tener en cuenta también es que una situación como esta puede desencadenar en el tema de el futuro del equipo, el presente y el tema de los sponsors. Yo creo que hay muchos sponsors que deben mirar la situación, lo que ocurre, las reacciones, lo que pasa, cómo queda parado el equipo y obviamente te puede afectar de cara al futuro en cuanto a poder perder patrocinadores que están con vos y se te dificulte a la hora de conseguir sponsor y conseguir respaldo en el futuro para unirse a tu equipo en la categoría, viendo cómo estas situaciones te dejan parado. Entonces creo que también dejan en una mala imagen al equipo todo lo que ha pasado, que creo que también es un factor más. Entonces han sido muchos factores y termina siendo perjudicado el equipo nuevamente por esta situación que para mí se manejó muy mal. Son muchos factores y muchas cosas a tener en cuenta. Veremos cómo continúa esta situación. Es una lástima también que se hable tanto de lo que pasa fuera de la pista y tampoco de lo que se habla de lo que pasa dentro. Pero también hay que tener en cuenta que acá la decisión es pura y exclusivamente del equipo. Acá no tiene nada que ver la categoría en la decisión de bajar o no a Agustín. La decisión la tomó justamente el equipo Junco Hollinger Racing y para mí, por todo lo que me dice, es más que nada Brad Hollinger quien tomó esa decisión para tratar de ponerle un límite y mandarle un mensaje, me parece, a Ricardo Juncos en la situación interna que se está viviendo y para tratar de poder controlar todo esto. Veremos cómo continúa o no, si va a estar en Sonoma en un par de semanas, ahí va a estar realmente la respuesta a todo esto y vamos a tener más información de qué es lo que pase con el futuro de Agustín Canapino en la categoría norteamericana. Ese es un análisis que hago con toda la información que pude recopilar y analizar. Déjame en los comentarios qué opinas y qué crees que pasó y cómo crees que va a continuar esta situación. Cierro por acá con este video, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.